Muy buenas tardes, hermanos. Dios nos guarde esta tarde al estudiar su palabra, un tema que va a ser provocador por el contenido, pero antes yo quisiera introducir lo que vamos a escuchar. Para ello voy a invitar a que abramos la palabra de Dios en Apocalipsis. Leeremos dos textos casi al final de Apocalipsis. Capítulo 19, versículos 9 y 10. El tema de hoy se titula El Espíritu de la Profecía habla a la iglesia. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, a los pies del ángel. Pero él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Tú adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces subrayo esa expresión que el ángel da cuando dice, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, compañeros, consiervo de ellos también, que retienen en consecuencia el espíritu de la profecía, al decir que retienen el testimonio de Jesús. Y el mismo evento reaparece en el capítulo 22, pero allí directamente el ángel da más detalles acerca de esos consiervos. Recuerden que el ángel se expresa favorablemente de esos compañeros de servicio, compañeros también de Juan. Capítulo 22, versículo 8 y 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero el ángel me dice, nuevamente, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Si comparamos ambos textos, hermanos, notemos que el ángel llama a los consiervos de Juan, también consiervos del ángel, les llama los que tienen el testimonio de Jesús o espíritu de la profecía, y también les llama profetas. Otra vez, vamos a reparar en esa expresión del versículo 10. Mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el espíritu de la profecía. En esencia es lo que dice allí. Y luego entonces en el capítulo 22, 9, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Agrego la expresión y, porque así es como está en el griego original también. Así que si alguien le quiere poner, póngalo porque está correcto leerlo así. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Notemos entonces que el ángel le da mucha importancia a los compañeros de servicio de Juan. Les llama la gente que tiene el espíritu de la profecía. Solo, hermanos, que saber a fondo de qué trata, qué es eso, lógicamente no es fácil y algunas personas necesitan ejercer fe al descubrir de qué se trata. Este fenómeno de que aparezca el espíritu de la profecía no es solamente nuevo en Apocalipsis, ya es antiguo. Voy a mostrarlo en segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Allí apareció ese consiervo que lleva consigo el espíritu de la profecía, al cual propiamente se le puede llamar profeta. De hecho lo es, solo que es un caso extraño. Nuevamente, segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Hoy queremos, hermanos, no solamente identificar el espíritu de la profecía, sino también escuchar alguna voz que tenga para la iglesia. Por eso el tema de hoy se titula El espíritu de la profecía habla a la iglesia. Miremos en el capítulo 20 de segundo de Crónicas. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria.
y aquí que están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, Josafat. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dice, y cuando le habla a Dios, hermanos, seamos lúcidos, tengamos inteligencia espiritual para saber cuando Dios nos contesta. No sea que Dios nos conteste y descuidemos que sea el Dios, el mismo Dios que nos esté hablando. Es lo que pasa acá. Con sinceridad de corazón, Josafat y su gente oran a Dios y Dios le contesta. El punto es, ¿captaron ellos la respuesta de Dios? A ver, miremos. Versículo 6. Y dijo Josafat en ferviente oración por una inminente guerra que les sobrevenía, todos asustados. Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí que ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos, esperando respuesta de Dios. Y hermanos, cuando Dios contesta, seamos siempre cuidadosos, porque Dios puede contestar por izquierda, por derecha, por arriba, por abajo, de modo sorpresivo, y la lucidez, el discernimiento, la unción del Espíritu Santo que Dios requiere que cada uno tenga para ver y escuchar la voz de Dios, y a fin de aceptarla, pues es lo que Dios quiere y veremos en este caso. Versículo 14. Aparece el espíritu de la profecía. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el espíritu de Jehová en medio de la reunión. Es curioso que este señor aparece aquí y no aparece más. Es solamente en esta ocasión en que Dios lo usa como vehículo humano para poder expresar un mensaje a Josafat. Y dijo Jaasiel, oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. ¿Cómo reaccionó Josafat? Es una de las historias más preciosas, hermanos, que hay en la Biblia acerca de la sumisión de un hombre grande, fuerte, rey, Josafat. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, al día siguiente, salieron al desierto de Tecoa, y mientras salían, Josafat, estando en pie, pronuncia estas palabras. Hermanos, lo que él dice es revelación del Señor, impactado por
la experiencia del día anterior de Jahaziel. Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y hermanos, la historia luego continúa, muy preciosa, en que Josafat creyó absolutamente que la guerra era del Señor. Y en lugar de salir allí con espadas y lanzas, salió con instrumentos de música, cuenta a continuación. Tenido consejo con el pueblo, pues el pueblo y él aconseja, pongan música y vamos a pelear la guerra con música. Y hermanos, después conocemos la victoria preciosa, ¿no? Historia preciosa. El punto es la experiencia de Jahaziel del día anterior y la respuesta, la reacción del rey. El Espíritu Santo habla a través de voces humanas, pero depende de nosotros creer o no. Josafat podría haber dicho, está bien, Jahaziel, yo sé que tú estás motivado en darme aliento, te agradezco, pero yo quiero una señal de Dios, que truene el cielo. No, hermanos. Creyó tanto, porque así actúa el espíritu de la profecía. Solo que, hermanos, muchas veces nos agrada, como en este caso, escuchar mensajes positivos. ¿Qué pasa cuando son mensajes negativos o tristes? Porque el Espíritu Santo puede hablar de una u otra o de 100 maneras. Él sabe qué decir y qué necesita el pueblo escuchar. Pero vamos a ver todavía más, identificar este don, el espíritu de la profecía hablando a la iglesia. Voy a invitar a que vayamos a Efesios capítulo 4, cuando aparecen esas voces o personas propiamente inesperadas que van a ser usadas por Dios para revelar mensaje a la iglesia. Ya miramos a Jahaziel. En el Nuevo Testamento, hermanos, aparecen profetas que no están en los cánones del Nuevo Testamento, que no escribieron. De hecho, Juan Bautista, reconocido por Jesús como el mayor profeta nacido entre los hombres. Pero de parte de Juan Bautista, tenemos las 4 hijas de Felipe, Hechos 21, jóvenes doncellas que profetizaban. Pero además de ello, hermanos, tenemos la revelación de que Dios no está limitado. Si Él puede enviar profeta cuando lo crea oportuno, como leemos en Efesios 4. Versículo 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a un varón perfecto, hasta que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que, hermanos, fijémonos el límite de tiempo que Dios puede imponerse, si cabe la expresión, en el envío de sus dones. Que si envía a apóstoles por un lado, o profetas por otro, o evangelistas, o pastores y maestros, para ayudar y perfeccionar a la iglesia, a los santos, hasta que lleguemos a la plenitud. Si la iglesia no ha llegado a la plenitud, pues Dios seguirá enviando y enviando hasta que lleguemos a esa plenitud. Así que, hermanos, no creamos que se limita el envío de dones espirituales. Y en el caso de profetas, que es el que queremos mirar, el espíritu de la profecía hablando a través de individuos que den mensaje, que uno reconozca, esto proviene de Dios. Es una facultad que Dios tiene de enviar a su iglesia. Pero lógicamente Dios también nos enseña cómo distinguir lo que es falso de lo verdadero. Lo miramos en Primera de Juan, capítulo 4. Porque cualquiera podría pues decir, yo soy profeta y voy a decir palabras, tengo palabra de Dios para ustedes. Y hermanos, vamos a ver si hay tal libertad para decirlo, especialmente cuando Dios nos lo envía. Bien, lo tenemos en Primera Carta de Juan, capítulo 4. Del versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así que aquí el consejo es probarlos.
No decir que no pueden aparecer. No, probarlos. En otras palabras, estar en libertad de que aparezcan. Ellos tienen libertad de aparecer, de hablar, de decir. Nosotros la libertad de ¿qué? De probarlos. O sea, tú haces tu libertad, tienes tu derecho. Di lo que quieras. Ahora, yo tengo mi derecho de examinarte. Y una de las pruebas, hermanos, aparece acá nomás. Miremos. Versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo, que no exalta a Cristo en esencia. Y cuando algún pretendido profeta no exalta a Cristo, allí hay una señal, una luz amarilla que sacar. Pero miremos más todavía. Voy a invitar a que busquemos en San Mateo, capítulo 7. Versículo 15 en adelante. Otra prueba para ayudarnos a identificar un profeta. 7:15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Y hermanos, en lo que hablen y hagan, allí uno mira el fruto. Eso Jesús lo aplicó con los fariseos, según cuenta Mateo capítulo 23. Ellos, los fariseos, se sientan en la cátedra de Moisés y ellos hablan y enseñan. Hagan todo lo que ellos dicen, pero no conforme a cómo lo hacen. Él miraba los frutos. También esa persona o pretendido profeta debe decir cosas que están ajustadas a la palabra de Dios. Lo miramos esto en Isaías capítulo 8. Versículos 19 y 20. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, ustedes tengan esta respuesta. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto es porque están en la oscuridad, no les amaneció. Bien, mis hermanos, hay más pruebas, pero por lo menos estas para que nos ayuden a entender el mensaje que, como un nuevo Jaciel, una voz profética, habla a la iglesia. El hecho de leerlo, de mirar lo que trae. Primeramente, hermanos, al hablar a la iglesia de la última generación, es decir, la iglesia de nuestro tiempo, no podemos esperar que nos hablen bonito. Para eso, hermanos, vamos a estos predicadores que hay de turno, que endulzan el oído y que ellos reciben un dinero, que es la semilla de fe que uno paga allí, entrega, y entonces ellos nos dicen cosas bonitas. Que si tú te das tanto dinero de semillas, ¿sí?, tú vas a duplicar y triplicar y cuánta cosa más. Y vas a ser bendecido. Y estos profetas lucran por la fe del creyente. No, hermanos, el Espíritu Santo, si nos va a hablar en el tiempo final, va a hablar recio. Porque la iglesia lo necesita. Porque todos, y no importa, hermanos, qué iglesia, todas las iglesias cristianas de la última generación, los que estamos acá, los que vivimos en nuestro tiempo. Así lo expresa el mensaje a la Odisea. Abrimos pues entonces Apocalipsis capítulo 3 y luego de ello pensamientos. Así como Jaciel se expresó ante Josafat, vamos a leer pensamientos que nos hagan reflexionar de la necesidad de que la iglesia de la última generación reaccione. Jesús viene pronto, algo hay que hacer. Entonces vamos a abrir la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3, desde el versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, la séptima iglesia. De las 7 iglesias, esta es la última, y representa la última generación.
He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y mis hermanos, como con microscopio ahora, vamos a ver estos textos agrandados. No sé cómo andan ustedes con su visión. Algunos necesitamos anteojos, ¿sí? Y cuando empezamos a mirar, pues no, necesitamos de más aumento. ¿Qué hacer cuando nos olvidamos nuestros anteojos y le pedimos al vecino prestado? No me sirve. A ver tú, porque no logro ver. Y vamos a ver estos textos, hermanos, pero con la voz del Espíritu de la profecía, agrandados. Tremendo. Aquí no se ve, hermanos. Voy a dar un ejemplo. Está en el texto. No se va a decir nada más que lo que está acá. Algo que no habíamos reparado quizás algunos de nosotros. Si este mensaje está dado a la iglesia de la última generación, reitero, adventistas y no adventistas, todos aquellos que están en la última generación. Nosotros como iglesia creemos, bueno, somos el pueblo de Dios o parte del pueblo de Dios. Pero curiosamente, en el versículo 20 nos dice que toca la puerta. ¿Dónde está Cristo? Afuera. Oh, yo pensé que Cristo estaba dentro de mi corazón. No, está afuera. Oh, algo pasó, hermanos, con la morada de Cristo en los creyentes de la última generación. Sorpresivamente les está revelando: yo no estoy ahí adentro. ¿Tú creíste eso? Es que claro, por algo voy a la iglesia, por algo yo canto y sirvo y lo demás. Bueno, mira bien, léelo bien. Estoy tocando la puerta, no me la estás abriendo. Sí, hermano. Vamos a ver entonces pensamientos relacionados con esta lectura que acabamos de tener. En diapositivas, las varias lecturas voy a ir explicando, ¿sí? Que puedan ser de ayuda, de motivación para cada uno de nosotros, y especialmente con lo que hemos escuchado en la hora anterior. Una iglesia que necesita revitalizarse, fortalecerse, animarse, elevarse en alto, pero por el poder de Dios cuando entiende su misión. El espíritu de la profecía habla a la iglesia. Miramos aquí el título. En Review Herald es un periódico que en el año 1889, esta voz lo escribió, y me estoy refiriendo a Elena White. Ella es la autora de los escritos que vamos a leer a continuación. Lo leemos y comentamos en algunos casos. El mensaje para la iglesia de la Odisea es aplicable a nuestra condición. Cuán claramente se describe la condición de los que piensan que tienen toda la verdad, que se enorgullecen de su conocimiento de la palabra de Dios, pero cuyo poder santificador no ha sido sentido en sus vidas. Falta en sus corazones el fervor del amor de Dios. Pero este fervor del amor es precisamente lo que hace del pueblo de Dios la luz del mundo. Porque como dicen, estoy rico. Y el Señor le dice, no te das cuenta cómo tú eres, cómo yo te veo. Siguiente pensamiento. El mensaje para la iglesia de la Odisea es sumamente aplicable para nosotros como pueblo. Ha sido presentado delante de nosotros durante mucho tiempo
pero no se le ha prestado la debida atención. Cuando la obra de arrepentimiento sea ferviente y profunda, los miembros de la iglesia comprarán individualmente, no en grupos, las ricas mercaderías del cielo. Y el texto que se cita allí, yo te aconsejo que de mí compres las 3 provisiones que allí da el versículo: el oro refinado, las vestiduras blancas y el colirio. Oh, cuántos contemplan las cosas de una manera distorsionada en la forma en que Satanás quiere que las vean. Podéis manifestar gran celo en el esfuerzo misionero y, sin embargo, debido a que ese esfuerzo está contaminado con egoísmo y tiene un pronunciado sabor al yo, no es nada a la vista de Dios, pues es una ofrenda manchada y corrupta. A menos que la puerta del corazón esté abierta para Jesús. Como alguien dijo en alguna parte, sucede que no se abre porque está trabada de basura allí abajo. Y por más que se quiera abrir, no se puede. Pues limpia abajo. Así es, hermanos. A menos que la puerta del corazón esté abierta para Jesús, a menos que Él ocupe el templo del alma, a menos que el corazón esté lleno de sus atributos divinos, cuando las acciones humanas sean pesadas en las balanzas del cielo, serán declaradas faltas. Ya lo había dicho antes, yo estoy para vomitarte, ¿no te das cuenta? El amor de Cristo os haría ricos, pero muchos no comprenden el valor de su amor. Muchos no se dan cuenta de que el espíritu que albergan está destituido de la humildad, de la mansedumbre de Cristo, destituido del amor que los convertiría en canales de luz. Hermanos, noten, allí se está hilando fino. Se hace gran obra bonita afuera y que tiene que ser hecha, pero las fuentes del corazón, ahí está el problema. Y eso es individual. Eso no podemos juzgar ni ver en el corazón de nadie. Es cada cual, es una labor individual. Este es un manuscrito que se escribió en 1894. ¿Ha cometido Dios un error? Esos subtítulos que aparecen subrayados es solamente para tener idea de qué trata ese artículo. El mensaje a la Odisea se aplica a la iglesia de este tiempo. ¿Creéis este mensaje? ¿Es este el sentir de vuestros corazones o estáis diciendo constantemente: nosotros somos ricos y enriquecidos y no tenemos necesidad de ninguna cosa? Hermanos, ¿cómo les dijo Juan Bautista cuando viniendo fariseos a su bautismo, él les habló? ¿Alguien se acuerda? Le dijo una frase muy dura y dio la razón de por qué. Generación de víboras, y dio la razón. No penséis decir en vuestros corazones, como somos hijos de Abraham, ya la hicimos. No, porque Dios puede sacar hijos aún debajo de las piedras. Y hermanos, ese espíritu de los fariseos se ve reproducido en muchos de nosotros en este tiempo final. ¿Cuál es? Que el conocimiento que da la Biblia. Y uno tiene, wow, cuánta cosa linda. Y entonces uno se siente que está grande, fuerte, seguro. Y el Señor nos dice acá en estos pensamientos, hay mucho sabor del yo. ¿Es en vano que la declaración de verdad eterna haya sido dada a esta nación para ser llevada a todas las naciones del mundo? Dios tiene un pueblo escogido y lo hace depositario de una verdad llena de resultados eternos. Se le ha dado la luz que debe iluminar al mundo. ¿Ha cometido Dios un error? Como por ejemplo con Saúl, que habiendo tantos hombres, elige lo mejor que había, Saúl. No, hermanos, Dios no comete errores. ¿Somos ciertamente sus instrumentos escogidos? ¿Somos los hombres y las mujeres que deben llevar al mundo los mensajes de Apocalipsis 14 para proclamar el mensaje de salvación a los que están al borde de la ruina? ¿Procederemos como si lo fuéramos? Porque parece que no. Otro de este manuscrito, 1901, el que sigue ahora. Oidores, pero no hacedores. El mensaje de la Odisea se aplica a todos los que dicen guardar la ley de Dios, pero no son hacedores de ella. No debemos ser egoístas en nada. Cada aspecto de la vida cristiana debe ser una ejemplificación de la vida de Cristo. Si no lo es, oiremos las terribles palabras: mira, yo no te conozco. No, maestro, no me digas así. Esto fue dicho en 1899, lo que viene ahora.
El mensaje a la iglesia de la Odisea se aplica más decididamente a aquellos cuya experiencia religiosa es insípida, que no dan un decidido testimonio en favor de la verdad. Preguntémonos, hermanos, ¿cómo es nuestro testimonio? ¿Tiene rico sabor a sal? Cuando comemos comida, cada cual elige el gusto y la poca de sal que le va a echar. Lo mismo con el picante, el chile que le echa también. Y cada cual es responsable. Pero en el testimonio cristiano, hermanos, no es cuestión de que le voy a echar más o menos. Tiene que tener sabor. Porque cuando hablamos, hermanos, la gente oye y dice, esto me suena, no lo puedo tragar. Porque varias razones, hermanos. Que falta la caridad cristiana, falta dulzura, falta ubicuidad, estamos desubicados, falta la pertinencia, el momento como los amigos de Job, que decían verdades, pero en forma impertinente, inoportuna, al hombre que no correspondía. En fin, cuántas cosas que pueden producir al dar un alimento que no llega bien, insípido, a más de desabrido, que si contamos la historia de Cristo, hasta los niños se nos aburren. ¿Sí? Es terrible, hermanos, y eso nos puede pasar. Esta misma autora cuenta un testimonio en otro lado, cuando el arzobispo de Canterbury estaba observando una obra teatral y aplaudió entusiasmado. Entonces pide a la gente que bajen para que él quiere tener una charla con ellos. Y le pregunta al principal, ¿cómo hacen ustedes para impactar a la gente? Ustedes hacen su obra teatral y yo quedo complacido. Y el hombre responde, con todo respeto, excelencia, todo esto reside en el poder del entusiasmo. Y es que ustedes, y entonces ahí se la devolvió, con todo respeto, ustedes hablan de cosas que son reales como que fueran irreales. Nosotros hacemos las cosas irreales como que fueran reales. Esa es la diferencia. Y hermanos, cuando miramos una obra allí de ficción y decimos, qué impactante, parece real. Así tiene, y es falso, pero es real, o parece real. Así nosotros, pero hermanos, lo que es real, la vida eterna, nuestro testimonio tiene que ser real. A Satanás le agradaría que personas fanáticas recibieran el testimonio que se da en la Odisea y lo usaran en la causa de él antes que tenerlos siempre en estado de tibieza. A ver, ¿qué hacen estos fanáticos? He visto que no era el propósito del mensaje hacer que un hermano se erigiera como juez de su compañero para decirle qué debe hacer y hasta dónde debe ir, sino para que cada individuo escudriñe su propio corazón y se ocupe de su propia obra individual. El libro se llama Dones Espirituales. Muchos son laodicenses que viven en un estado de autoengaño espiritual. Se visten con las vestiduras de su propia justicia, imaginándose que son ricos y están enriquecidos y no necesitan nada, cuando lo que necesitan es aprender de Jesús diariamente, de su humildad y mansedumbre. De lo contrario, se encontrarán en quiebra y toda su vida habrá sido una mentira. Wow, hermanos, cuando llegue el día final y que se nos diga, no, yo no te acepto. ¿Pero cómo? No lo puedo creer. Porque, hermanos, hablábamos de Cristo, pero nuestra conducta debe revelar a ese Jesús. El amor al yo excluye el amor a Cristo. Los que viven para el yo son clasificados a la cabeza de la iglesia laodicense, cuyos miembros son tibios, ni fríos ni calientes. El ardor del primer amor ha caído en un egoísmo egoísta. El amor de Cristo en el corazón se expresa en acciones. Si el amor por Cristo es apagado, el amor por aquellos por quienes Cristo ha muerto se degenerará. Quizá haya una apariencia admirable en favor del celo y las ceremonias, pero esa es la sustancia de su autopomposa religión. Cristo los presenta como que le producen náuseas. Si nos acordamos, hermanos, hoy leímos el texto de Lucas capítulo 11, cuando el fariseo lo invitó a comer, y que el fariseo espantado porque no se lavaba las manos para comer, para el rito de comer, y Jesús que se la devuelve, necios, y comienza él. Pero hay una partecita que dice que si ustedes lavan lo de adentro, porque lo de afuera ustedes lo hacen, que son las ceremonias, lo de adentro, y era dar limosna, dice así el texto. Hermanos, es servir al prójimo. Pero ustedes por afuera, pero por dentro están sucios, pero por afuera muy bonitos allí el plato. Así nosotros, hermanos,
Son las palabras de Jesús. ¿Y por qué le da náusea? Está bonito estar lavado por fuera, pero lavado por dentro. Y Jesús clarito dice, dan limosna. Eso es obra de caridad al necesitado. ¿Cuánta gente que nos necesita? Y hermanos, eso es labor de todos los días. Cuando nos encontramos con alguien, las palabras, si hay acciones, pero mostrar amor a gente que está buscando recibir algo, luz, sabor, de los que se llaman cristianos. Aquellos a quienes Cristo amonesta en la Odisea tienen algunas cualidades excelentes, pero son neutralizados por todos los que tienen un amor al yo enfermizo, autoengaño y autojustificación, debido a un gran descuido en ayudar a los hermanos en el servicio de Dios, mediante palabras y hechos animadores. Hay una mosca muerta en el perfume. Están siendo pesados por aquel que nunca comete un error. Él presenta el resultado de las acciones que demuestran que el amor de Cristo no es un principio permanente en el alma. Dios os exhorta a que aprendáis la mansedumbre de Cristo. Eliminad vuestra tendencia a ver los errores de otros. Esta es una característica, hermanos, que vez tras vez va a aparecer. Eso prueba que uno es laodicense, que necesita ese mensaje, que en lugar de ver su propio error, ve el error del compañero. Enfocad vuestra atención en vuestros propios defectos. Vuestra justicia propia produce náuseas al Señor Jesucristo, a punto de vomitar. Estas palabras se aplican a las iglesias y a muchos que están en cargo de responsabilidad en la obra de Dios. ¿Estamos de acuerdo con esto, hermanos? Es duro, pero necesitamos, así como Jaciel le habló a Josafat en su momento, que se nos hable en el mensaje de la Odisea, para que uno reaccione. Novicios espirituales. Hay un gran número de llamados cristianos que en realidad no siguen a Jesús. No llevan la cruz movidos por una debida abnegación y un verdadero sacrificio propio. Aunque hacen gran alarde de ser cristianos fervientes, entretejen en la trama de sus caracteres tantas hebras de sus propias imperfecciones que se echa a perder el bello modelo. Agradezcamos al Señor porque aunque esta clase es tan numerosa, hay tiempo para el arrepentimiento. Y eso es una esperanza que hay en el mensaje de la Odisea. El Señor todavía no vomitó a esa gente. Los que están en esta condición ignoran voluntariamente, no disciernen el verdadero carácter del pecado. Con sus faltas constantemente representan mal el carácter de Cristo y lo exponen a la vergüenza pública. No se oyen noticias, hermanos, aún de líderes que cometen escándalos, pecados, y que cuánta gente oye y pierde la confianza en el mensaje bíblico. Profesan tener un conocimiento de la verdad, sin embargo proceden con un espíritu de novicios o novatos. No parecen comprender la verdad que debe ser expresada con palabras y hechos para mostrar una clara diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Falsamente pretenden tener cada bendición y privilegio del cristiano, cuando como representantes de Cristo no son ricos en gracia espiritual ni en buenas obras. Son desventurados, pobres, ciegos, lisiados. Cuán triste es su caso. Se guían por su propia luz. Frase dicha en 1902. Está duro, hermanos, pero lo podemos soportar. Porque queremos cambiar. Queremos tener más luz y ver los errores. Uno de ellos principales, no miren los defectos de tus compañeros. Mírate a ti mismo. Y acúsate, repréndete. Todo lo que sea necesario a nivel individual. Si cada persona que tiene influencia pudiera ascender a algún monte para recibir una visión desde donde pudiera contemplar todas sus obras como Cristo las contempla, cuando Él dice, yo conozco tus obras, así dice el texto. Si el obrero pudiera rastrear de causa a efecto cada palabra y acto objetable, el espectáculo le resultaría insoportable. A ver, maestro, tú me dices que conoces mis obras. ¿Puedo ver la visión como tú la miras? Dicho en 1903. Los cristianos a medias son peor que los incrédulos, pues sus palabras engañosas y su posición evasiva descarrían a muchos. El incrédulo se muestra tal como es, pero el cristiano tibio engaña a ambas partes. Ni es buen mundano, ahí es donde le engaña
al mundano, porque el mundano supone que este tibio es un cristiano. Y lo que hace, si por ahí se permite hacer ciertas libertades, lo hace toda la iglesia. No, no es así. Es él el que se toma esa libertad. Pero a la vez, ni es buen cristiano, porque le engaña al cristiano como una víbora agazapada. Así pasa, hermanos, en escándalos que se producen aún dentro de la iglesia, cuando se oye de casos de adulterio incluso. No puede ser, fulano, la hermana, el hermano. Es que uno de los dos andaban con víboras agazapadas. Eran cristianos, hasta oraban y vamos a orar, hermana, por lo que le está pasando a su matrimonio y cosas por el estilo. Pero hermanos, allí, cuando está esa víbora o el tibio, va a tomar la presa, no porque uno quiera, hay otro que quiere. Satanás lo usa para hacer una obra que ningún otro puede hacer, peor que los incrédulos. Existen aquellos que, aunque dicen servir a Dios, están testificando contra Él. A los tales se les da el mensaje de la iglesia laodicense. Cristo dice: conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Cuando el ángel castigador pase por la tierra, Cristo no podrá decir de ellos: no los toques. Recordemos Ezequiel 9, cuando Dios ordena al ángel que ponga un sello a los que gimen y claman. Y al resto, a los 5 ángeles restantes, Dios le dice: y ustedes vayan detrás de él y maten al resto. Y entonces uno espera que los que estén sellados estén protegidos. Así habla la profecía. Pero fíjense lo que dice acá. Cuando el ángel castigador pase por la tierra, Cristo no podrá decir de ellos: no los toques, los tengo esculpidos en las palmas de mis manos. No, Él dice de esos cristianos a medias: los escupiré de mi boca, me repugnan. Hermanos, ¿saben? Estas frases, así como Jaciel le habló a Josafat, a mí me hacen estremecer, porque a veces escuchamos frases, que Dios nos ama, estamos en la palma de sus manos, somos la niña de sus ojos. Y Dios del cielo diría: cállense, cállense, escuchen a la Odisea. ¿Se nota la diferencia? Claro que, hermanos, queremos escuchar las palabras animadoras y Dios nos las va a dar. Siempre y cuando hagamos ¿qué? Su voluntad, su reforma. Entonces sí, te tengo esculpido en la palma de mis manos y eres la niña de mis ojos. Pero haciendo su voluntad. Ya leemos los últimos pensamientos. La palabra de Dios es letra muerta para los que no la practican. Cristo dice de estos: ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No puede presentar el caso de ellos ante el Padre. Si comprendieran que son pecadores, podría interceder en su favor y el Señor los despertaría con su espíritu, si ellos entienden su naturaleza pecaminosa. Pero son peores que muertos en delitos y pecados. Escuchan la palabra, pero no la aplican a sí mismos. Antes bien, aplican la palabra escuchada, ¿a quién? Al prójimo. Qué lástima que no vino el hermano fulano. Qué lástima, qué bien que le hubiera venido. No, hermano, no hagamos así. Es cierto que nos apena ver hermanos que faltan, pero los que estamos presentes, seamos responsables de lo que escuchemos. Y atesoremos y metamos esas palabras en el corazón. Los 3 remedios que nos da el mensaje a la Odisea. Vamos pues entonces a mirar, para ir concluyendo, en Mateo, capítulo 21. Desde el versículo 28. Mis hermanos, leímos citas que han sido duras quizás por el contenido que tienen, pero así es el mensaje dado a la Odisea. Vamos a leer lo mismo, pero por boca del maestro. Es más dulce quizás, pero sigue siendo tan severo. Es ahí tan importante de no confundirnos, que como habló el Señor Jesús, Él es bueno, dulce para hablar. Me dice las cosas, me reprende, pero es dulce. Hermanos, lo dice con amor porque su lenguaje no hay forma de imitarlo, pero es bien firme lo que dice. Miremos. 21-28 de Mateo. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él le dice: no quiero.
pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Respondiendo él le dice, sí señor, yo voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Esa es la pregunta clave, hermanos. No cuál de los dos creyó en la voluntad del papá. No cuál de los dos asintió a la voluntad de su papá. No, la pregunta es, ¿cuál es el que hizo? No importa lo que haya pasado en su corazón. Si fue rebelde, no la quiso hacer, finalmente la hizo. O aún si la discutió, es injusto lo que tú me pides, pero finalmente lo hizo. En eso consiste, hermano, la pregunta. ¿Quién hizo la voluntad del papá? Mientras que el otro, el ampuloso, yo voy, y no cumplió. ¿Cómo concluye? Versículo 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, no hicisteis lo que Dios pedía a través de él. Pero los publicanos y las rameras le creyeron e hicieron. Y vosotros, viendo esto, que la gente se convertía, que cambiaba el mal hábito, no os arrepentisteis después para creerle. Como texto prueba, hermanos, remache de lo que acabamos de leer, invito a que busquemos en Lucas, capítulo 7, nuestro último texto. Lucas 7, versículo 28. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Fíjense, hermanos, la expresión, desechan el designio, el mensaje, el plan de Dios para ellos. La revelación que Dios daba acerca de ellos, lo rechazaron. Si Dios está dando un mensaje a través de Juan, mensaje duro, raza o generación de víboras, hagan fruto digno de arrepentimiento, no se confíen en que son descendientes genealógicos de Abraham. Y ellos rechazaron. Hermanos, el mismo riesgo puede acontecer con el pueblo señalado como la Odisea, que se da un mensaje. Yo te aconsejo que de mí compres. No digas lo que estás diciendo. Yo estoy tocando la puerta, abre la puerta. Hermanos, abrir la puerta es reconocer que estas exhortaciones que hemos leído del espíritu de la profecía y que están muy claras en el mensaje a la Odisea, son individualmente para cada uno de nosotros. Para que uno haga reflexión, ¿cómo estamos llevando nuestra vida personal? Para que seamos sinceros con nosotros mismos. Estamos deseando heredar la salvación, pero Dios va a llevar una iglesia limpia, pura, sin mancha. Pero si nosotros tenemos manchas, con pensamientos incorrectos, impuros en algunos casos, con actitudes incorrectas, egoístas, malos pensamientos, cuánta cosa, hermanos, que tiene el corazón. Ya Jesús lo había señalado a los fariseos. No es lo que entra, sino lo que sale, porque del corazón salen las cosas que contaminan al hombre. Y al hablar del corazón, pues enumeró diversos pecados. Y hermanos, al hablar del corazón personal de cada cual, si estamos en Jesús, acercándonos más a Él, Él nos revela cuánta necesidad tenemos de Él y Él nos ayuda por la gracia del Espíritu Santo. Abre nuestra mente y reconocemos y cambiamos. Pero si no tenemos comunión con el Señor diariamente, descuidamos nuestras oraciones, nuestras lecturas, nuestra entrega, pero seguimos siendo cristianos. Lógicamente, hermanos, ya Jesús no es el modelo, como dice en Hebreos capítulo 12, mirando tan grande nube de testigos del capítulo 11. Dejemos el pecado y pongamos los ojos fijos puestos en Jesús. En lugar de mirar al Señor, pues miramos al prójimo. Y la más de las veces, hermanos, nos creemos mejor que nuestro prójimo.
Por eso la necesidad de que ese mensaje penetre profundamente. ¿Lo queremos aceptar, hermanos? No pocas veces vamos a escuchar así mensajes, lecturas del espíritu de la profecía, pero Dios lo dio muy claramente en la última generación para que nos quede muy claro el mensaje de la Odisea como con lupa. Esto es así. Sí, hermanos, escuchémoslo más de una vez. Tengámoslo como norte, como un espejo, viéndonos nosotros, para que nos autoculpemos si es necesario, para que nos reprendamos en forma personal. Mirar ese mensaje y mirar a Cristo, que Él está metido en el mensaje. Y que Él nos dice, hijo, si tú me abres la puerta, yo te ayudo, yo abro y nos quedamos juntos, cenamos. Ese es el deseo de Dios, es nuestro deseo también. ¿Queremos estas cosas, hermanos? ¿Lo queremos hacer? Que Dios nos bendiga si lo cumplimos. Amén.